El Gobierno de la Tarde. Son las 4:17 en el Gobierno de la Tarde. Vamos a conversar con el doctor, ¿verdad? Manuel Oviedo Estrada, director general de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, OCABIT. Le preguntaba yo a qué pertenecía. Me dice que a la presidencia y adscrito al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Y de entrada quisiera que nos informe de qué se encarga realmente, cómo llegan los bienes allá, cuál es la coordinación que tiene con la Procuraduría. Bueno, muy buenas tardes, doctora Gotró, Abel y el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, así como a toda la audiencia de la Z. La Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados fue creada en el año 2002 mediante la Ley 72-02, la cual fue reformada por la Ley 155-17 de lucha contra el terrorismo y lavado de activos, y tiene como misión la administración y custodia de los bienes que son incautados y decomisados producto de los lavados de activos. Esta oficina está radicada aquí en el Distrito Nacional y a nosotros nos corresponde por ley la administración de los bienes que son incautados y decomisados producto del lavado de los activos. Excúseme ahí mismo, pero yo pensaba que eso quedaba en posesión o en control o en custodia de la Procuraduría. Fíjese, a partir de la aprobación de la ley orgánica del Ministerio Público, el artículo 26 le daba a la Procuraduría General de la República una potestad de tener ciertos bienes bajo su custodia, así como los bienes que están producto de otras infracciones, tanto de delitos como de crímenes. Pero en el caso específico de los lavados de activos, nosotros somos la institución, de acuerdo a la ley de 155-17 de lavado y lucha contra el terrorismo, encargado de la administración de eso. En la actualidad, la Procuraduría está gestionando algunos bienes que son producto de esas infracciones, y entonces hemos comenzado un proceso de elaborar una ley, porque la propia Constitución en el artículo 50 y también la misma ley de lucha contra el terrorismo y lavado de activos habla de que se debe crear una ley de administración de bienes, donde nosotros en el proyecto que estamos trabajando agregamos el tema de los bienes abandonados. En la actualidad, los imputados que se sustraen de los procesos y no pueden llegar a ser condenados ni tampoco que puedan ser exculpados, en ocasiones dejan bienes en un limbo jurídico, y estos bienes quedan a cargo del Estado Dominicano, representando un costo para todos nosotros los ciudadanos. Hoy, Manuel, el presidente de la Cámara de Diputados da un espaldarazo y habla del compromiso de aprobar la ley de extinción de dominio. Dice que solo esperan que la comisión que estudia dé el voto, el informe, entonces se debata en la Cámara de Diputados, asegurando que se va a aprobar, porque es un mandato constitucional. ¿Cómo visualizas tú la aprobación de esta ley, que muchos la ven con un tono no muy optimista, de que se recuperen los bienes del Estado, fruto de la corrupción y demás? Este proyecto de ley es un proyecto muy interesante. La figura de extinción de dominio es un juicio a la propiedad per se, donde la persona va a tener que probar el origen con el cual adquirió el bien. Y esto va a venir a corregir una situación que hay en el caso, por ejemplo, de las personas que son extraditadas, no son procesadas en República Dominicana, y el Estado no llega a un acuerdo con el país donde estas personas son procesadas, que cuando regresan, pues estas personas, los bienes que obtienen fruto del lavado, lo mantienen. Entonces, por eso vemos que muchos ciudadanos nos dicen, pero el caso de fulano, fulana, que cometió tal o cual crimen, luego regresó a los tantos años y recuperó todo su patrimonio, entonces no hay una sanción real al crimen. Entonces, esta ley lo que viene es a corregir parte de eso. También en el caso de que sea producto de lavado de activos, vamos a decir de evasión fiscal, o que sea producto de la corrupción, también se va a poder entonces procesar ese bien, y porque es al bien, no es a la persona, y poder recuperarlo entonces al patrimonio público en caso de que sea condenado, ¿no? Bien, Oviedo Estrada, ¿verdad? Sí, señor. Con relación a eso, a la ley de extinción de dominio, sí. Tú dices que es una ley que viene a juzgar la propiedad. Sí.
O sea, aparte de cuando una persona es juzgada desde el punto de vista penal, también hay que hacer otro juicio para juzgar también la propiedad que se considera que es ilícita. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa ley, en caso de que se apruebe, y lo que ocurre actualmente en el departamento tuyo? O sea, que se decomisan propiedades de personas que son juzgadas y encontradas culpables en casos penales. Como le decía anteriormente, el tema de que si la persona no es procesada penalmente en República Dominicana y la persona regresa, pues entonces el bien puede ser perseguido por las autoridades dominicanas sin necesidad de que esa persona pueda ser encartada en el país, porque es pura y simplemente al bien el cual se va a juzgar. También es en materia de tiempos. O sea, la ley está hecha para que en un plazo de apenas 4 a 6 meses pueda decomisarse el bien. Porque lo que se va a juzgar pura y simplemente es cómo tú lo adquiriste, de dónde surgieron los fondos para la adquisición, sin tener que esperar el proceso, que es el proceso penal en el cual usted sabe que primero va a primera instancia, luego Corte de Apelación, Suprema Corte de Justicia, si hay una revisión constitucional, y aparte de eso, hasta que la sentencia no sea con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues no se puede decomisar ningún bien. Esto va a ser... La ley de extinción de dominio va a traer como consecuencia que se va a poder hacer una recuperación expedita del patrimonio. Pero tendría una sola instancia nada más esa. No, estaría en 3 instancias, pero los plazos que establece la ley, el proyecto de ley actual, son plazos muy expeditos. Estamos hablando que un proceso de extinción de dominio, de acuerdo al proyecto de ley, ¿verdad? Si es aprobado de esa forma, estaríamos que una instancia pudiese llevarse de 30 a 60 días y ya entonces... por ahí pudiese ser la cosa, en caso de que sea por cooperación internacional, que venga una sentencia de fuera, pues estaría únicamente emitiéndose un S4 ante los tribunales dominicanos y poder ejecutar la sentencia de fuera de extinción de dominio, y así por el estilo más o menos son los plazos. Dos cosas con relación a la oficina que usted dirige. Los bienes incautados provenientes de lavado de activos que ya hayan sido de la cosa irrevocablemente juzgada luego de una sentencia, o ustedes pueden administrar esos bienes aún sin que el proceso judicial haya terminado. Eso primero. De acuerdo a la ley, debe ser inmediatamente se emita la orden de incautación y el Ministerio Público la ejecute, entonces en un plazo prudente debería entregársenos a nosotros. Inclusive, el proyecto de ley, como les decía, que está trabajando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y nosotros, habla de un plazo de 5 a 6 días para que se puedan hacer la entrega de los bienes y pasar a la administración. Ustedes están viendo, por ejemplo, un caso que ha acontecido ahora mismo que se está llevando en la jurisdicción de Santiago. Había un tema sobre el expendio de combustible en un municipio del país que lamentablemente las estaciones de combustible están incautadas. Lo que se hizo muy atinadamente fue, por ejemplo, que a la Refinería Dominicana de Petróleo se le pasó la administración provisional de esas estaciones de combustible para evitar la escasez de eso en ese municipio. Doctor, pero entonces, pero esa parte de lo que quiero es, para saber en este momento, ¿ustedes están administrando algún bien incautado en la oficina que usted dirige? Claro, por supuesto, nosotros tenemos decenas de bienes incautados. Desde, le puedo decir, desde un solar pequeño, 400 metros, hasta fincas de miles de hectáreas. ¿Y por qué no le transfirieron entonces, por ejemplo, lo que tenía que ver con lo de las estaciones de combustible ahora en el caso que nos ocupa? Porque, como le decía, estamos tratando de corregir una situación que hay sobre la ley de administración para que todo pase a un ente distinto al nuestro. Inclusive, recientemente el Congreso Nacional y la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, hicieron un congreso sobre la ley de extinción de dominio y trajeron un experto internacional, Marco Madic, y él es, por ejemplo, las exposiciones que hizo es de las personas que entienden que la administración de los bienes incautados debe estar en un organismo especializado, como es el caso nuestro. Doctor, una cosa es la custodia, la administración, otra el decomiso y la confiscación. Por supuesto. Son diferentes figuras jurídicas diferentes. Por supuesto que sí. La Constitución establece claramente que solamente se puede proceder a la confiscación y al decomiso con sentencia irrevocablemente juzgada. No es lo que está pasando actualmente. No, actualmente solamente es administración. Doctor, sabemos que hay un conflicto de competencia, claro, eso está
claro, y te va a tener que pelear su espacio. ¿Qué hacer cuando se nos confiscan o nos decomisan unos bienes a un cliente, como un caso particular que tengo, sin haber sentencia definitiva, sin nada, y no hay dónde acudir, porque usted va para la Procuraduría, allí te dan vuelta, allí, ¿qué hacer? A ver si puede darle una luz, porque así como está mi cliente, hay muchos abogados que no saben para dónde coger. Se supone que el juez de la instrucción del proceso es el juez de la garantía, y ante él ustedes podrían acudir solicitando la devolución de los bienes que han sido incautados de forma, vamos a decir, incorrecta, porque las personas o los bienes no tengan que ver con el caso en cuestión. El juez de las garantías, que es el juez de la instrucción del proceso, debe ser ante el cual se acuda a los fines de que se ejecuten esas devoluciones. Ya hablaremos fuera del aire, pero no aceptaron ni siquiera la intervención forzosa. Por otra parte, doctor, ¿en qué está la ley? La ley ¿Y si está en vista pública, si alguien se opone, qué podemos hacer para empujar esa ley? Bueno, en estos momentos nosotros con el consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta, estamos trabajando la ley, hemos dado unos buenos pasos de avances y esperamos nosotros que antes de terminar este año tengamos ese proyecto aprobado. Es un proyecto que trae ciertas novedades, como le decía. Está elaborando ahora para luego someterlo al Congreso. No está hecho el anteproyecto, no está redactado. El anteproyecto está terminado. Lo que estamos es consensuando con otras instituciones e instancias a los fines de que vaya lo mayor consensuado posible. Obviamente, cada institución o organismo tiene una visión, no quiere decir que vaya a ir un 100% consensuado, pero se va a ir con la mayor cantidad de consenso para que el Congreso entonces pueda conocer. Vamos a la pausa y volvemos con la pregunta de Abel. ¿Cómo? Regresamos al Gobierno de la Tarde. Estamos conversando con el doctor Manuel Oviedo Estrada, director general de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados. Abel. Gracias, Susana. Bueno, me dirijo ahora al presidente de Dominicanos por el Cambio, Manuel Oviedo, joven, que asumió la presidencia ya hace un par de años de ese partido que lidera Eduardo Estrella, presidente hoy del Senado, senador de Santiago. Lo he visto representando al partido en el diálogo de los partidos políticos. Quisiera ver qué inquietudes tiene el partido en ese diálogo y en qué se enfocan, sobre todo la reforma electoral, qué puntos primordiales creen que se deben dirigir en el diálogo y qué aspectos de forma han recomendado también. Bueno, nosotros antes que nada saludamos el diálogo que el señor presidente convocó, porque eso demuestra la visión que tiene de pluralidad y de escuchar a los demás. Y en este momento que estamos en una situación mundial, ¿verdad?, nunca antes vista, lo más necesario es que mantengamos comunicaciones todos los actores del país. En cuanto a la metodología que nosotros le dijimos al Consejo Económico y Social que entendíamos la más atinada, era lo relativo a hacer mesas temáticas donde hubiese representantes de cada una de las instituciones y de esta manera poder sacar los temas hacia adelante. De igual manera nosotros les expresamos a ellos que entendíamos que lo más idóneo era ir trabajando los temas que ya se habían ido avanzando, por ejemplo el tema eléctrico, el tema de la seguridad pública, porque ya se ha hablado de un tema, de una comisión que está trabajando la reforma de la policía, ya el pacto eléctrico se firmó en una parte. Y así nosotros entendíamos que el último tema a tratar debe ser la reforma constitucional, lo que cuando tú trates los otros 13 temas, te darás cuenta las necesidades que tengas de llevar o no a la Carta Magna y así dejar ese tema para último. Perfecto. Manuel, vamos a volver a la ley de extinción de dominio, porque sabes que hay muchas personas con aprensiones con relación a esa ley. Sí. Incluso yo oí un diputado decir que ellos no lo han aprobado porque eso perjudica a algunos diputados. Y que puede perjudicar en el futuro a algunos legisladores. Claro. Entonces, mucho encartado. Yo me refiero tú te referiste, por ejemplo, al caso de la aplicación en el narcotráfico. Es muy fácil porque alguien que extraditan, entonces la propiedad de aquí, bueno, pues se le hace un juicio para incautarlo, decomisarla. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona normal aquí, que tiene sus bienes que ya de hace un tiempo, pero que no tiene una justificación en la renta sobre cómo adquirió ese dinero, pero que lo adquirió trabajando, quizás sin ningún tipo de contabilidad. Eso lo vemos mucho en los campos, en los pueblos. Y entonces a alguien se le ocurre cuestionarle su propiedad. En ese caso, ¿cómo se aplicaría la ley?
Bueno, hay unos principios que la propia ley establece de idoneidad, de libertad probatoria, a los fines de que pueda llevarse a cabo en el proceso lo que sería la demostración del origen de los fondos para la adquisición de los bienes, sobre todo en un país donde tenemos que menos del 50% de la población es bancarizada. Es muy común que la gente sea muy informal en la economía nuestra, eso lo vemos a diario aquí en el país. Pero la ley establece esos criterios, como le decía, de la idoneidad, de la transparencia, de la libertad de prueba, para que entonces el juez pueda evaluar de forma adecuada el que si existe o no un criterio de que pueda haber un origen ilícito sobre ese bien. La oficina, nunca he visto, o no sé si ha sido tal vez por descuido mío, pero nunca he visto ningún informe que haya ofrecido la oficina de decomiso sobre resultados en términos de los bienes que administra y de qué le ha generado eso al Estado, o si hay alguno que se ha deteriorado o no se ha deteriorado, o sea, qué tipo de rendición de cuentas ha hecho la institución en ese sentido. Bueno, la institución, nosotros estamos en un proceso de transformación de la misma, porque cuando llegamos estaba un poco en el olvido, y en lo que hemos hecho es adaptarla a lo que son los parámetros que establecen la ley, por ejemplo, de transparencia, de acceso a la información pública. Cualquier persona puede acceder ahora mismo y ver qué es lo que nosotros estamos haciendo en la página web de la institución. También estamos creando los manuales de procedimiento para que cualquier ciudadano pueda, en un servicio que pida allá, pueda ver qué es lo que está pasando allá y pueda recibirlo de manera más idónea. Y los bienes, nosotros, por ejemplo, le puedo decir, cuando nosotros llegamos, la cuenta de mantenimientos de bienes estaba en cero. Y al día de ayer nosotros tenemos una cantidad, no es gran cosa, pero para usted en un año comenzar a cobrar de lo poco que estaba alquilado, que son menos de 30 inmuebles, tener más de 2 millones de pesos, quiere decir que hemos estado haciendo una reforma a favor de lo que es el Estado Dominicano, además de que nosotros le estamos dando mantenimiento constante en cuanto a limpieza, pintura y demás, y vigilancia a todos los bienes que tenemos bajo nuestro control. Doctor, ¿Qué respuesta le da, discúlpame Susana, que use de tu confianza, qué respuesta le da la Procuraduría General de la República a ustedes en referencia al hecho de no transferirle de inmediato los bienes que incauta provisionalmente para seguir un proceso? Como les decía, es una cuestión de un criterio sobre la cadena de custodia que ellos entienden que deben permanecer bajo la responsabilidad de ellos. Nosotros entendemos que eso de la cadena de custodia no se vería afectado, pero llevamos una relación muy armónica en cuanto a eso, que entendemos que eso con la ley se quedará resuelto. Coja fuerza, doctor, que los conflictos de competencia en el Estado duran 1000 años y es duro pelear con una procuraduría como está así. No, nosotros no Pero peleamos, mire, hay somos diferencia aliados. y me gustaría que usted explicara la diferencia entre un decomiso, una incautación, ambos son procesos de confiscación, y las expropiaciones. El Estado ha hecho muchísimas expropiaciones que la ha dejado en el aire, no ha pagado el justiprecio, pero las tierras están ahí, baldía. Ustedes tendrían competencia eventualmente en ella y un poco decirnos la diferencia entre decomiso, incautación, para que la gente que nos está escuchando aprenda un poquito y diferencie. Bueno, la incautación se realiza de manera provisional hasta tanto se tenga la suerte definitiva con una sentencia del bien, o sea que quede en un estado de administración únicamente por parte del organismo. En el caso del decomiso, ya es cuando existe una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, donde ese bien pasa a propiedad ya del Estado Dominicano, y el Estado Dominicano pues entonces puede venderlo o puede asignarlo para el uso de una institución pública o una institución sin fines de lucro, como entendiese de lugar en el momento. Y en cuanto a las expropiaciones, son realizadas a personas de manera privada que no tienen ningún conflicto de tipo legal, y estas expropiaciones se hacen porque tienen un objeto público,
para el bien general público. Por ejemplo, vemos en el caso de las construcciones de avenidas, en el caso de las construcciones de los metros. Esas que quedan, esas que han expropiado, ¿ustedes la estarían ubicando para...? No, porque eso escapa a nosotros. Eso ya de las expropiaciones que se quedan bienes nacionales. Corresponden a los organismos que las hacen y generalmente la Dirección de Bienes Nacionales es la que se encarga de eso. Porque el organismo donde nosotros estamos únicamente administra bienes que son incautados y decomisados por ilícitos penales. ¿Y cuánto así? Cuando el Estado compra o expropia una propiedad, pues entonces esa propiedad pasa a bienes nacionales, que es la dirección que se encarga de llevar el patrimonio público en general, tenerlo asentado. Le preguntaba cuántas villas de capos y discotecas tienen ustedes. No. Me surge el morbo de las villas y los capos. Eso procuraduría, no le dejan no tienen nada. Villas no, ni centros de diversiones no tenemos. Tenemos casas, tenemos apartamentos, solares, casones, me imagino. villas. Mansiones. Hay de todo. Migajitas que te están dejando todavía, de todo. Hay de todo. Y se devaloran eso. ¿cómo? No, nosotros le damos mantenimiento. Por ejemplo, las limpiamos, las pintamos, las llevamos en todo momento a darle un seguimiento, una vigilancia. Están ahí en todo momento siendo por nosotros administradas. Y de esos bienes que ustedes tienen, ¿qué por ciento ya es con la cosa definitivamente juzgada? De lo que nosotros poseemos es alrededor como del 30%. Lo que tenemos ya son decomisados, que ya pueden ser dispuestos. Inclusive nosotros estamos trabajando con este anteproyecto de ley para agilizar y poder llevar la venta de estos bienes. En pública subasta, ¿no? Sí. Y quizás antes de final de año, unas chatarras que también estaban allá, que han sido vehículos y motocicletas que ya están totalmente destruidas, vamos a hacer en los próximos meses una subasta para que públicamente, mediante notario y el procedimiento que establece la ley, pueda cualquier ciudadano interesado poder ir allá y participar. Se produjeron escándalos en determinados momentos donde bienes que eran incautados por el Estado de procesos judiciales y todo, aún sin el proceso judicial haber terminado, pues se hacían reasignaciones y entonces veíamos que en la Procuraduría incluso habían a veces empleados que tenían vehículos asignados, que eran vehículos que estaban en incautación, o se asignaban apartamentos. El Consejo Nacional de Drogas, que fue una institución que también resguardaba determinados bienes, no sé si todavía sigue con esa función. En el caso de la oficina que usted dirige de administración de bienes incautados, ¿eso está controlado o hay en este momento algún bien de eso asignado? ¿O se encontraron tal vez ustedes desde la gestión pasada con algún bien de esos asignado a alguien que lo estaba usufructuando? Lo que sucede es que la ley le da la potestad a la institución de los bienes que pueden perecer, pues de venderlo con antelación y también de poderlos asignar para que no se deteriore. Ahora, que esos casos es lo que queremos corregir con la ley. Que no esté bajo una discrecionalidad de un director de un organismo ni de un procurador. Nosotros lo que estamos diciendo en la ley, que un consejo que estaría encabezado por el ministro de Hacienda, del cual formaría parte la Dirección de Bienes Nacionales, el ministro del Interior, la misma Procuraduría y la institución, pues se encargarían de decidir cuál sería la suerte, por ejemplo, de apartamentos, de fincas que a lo mejor en el proceso de incautación, que todavía no ha sido decomisado, se van a deteriorar si no lo viven, si no lo utilizan, pero que sea con un criterio puro y simplemente ético y transparente, que no sea para el uso personal de nadie, porque esté en una función pública o no. Por ejemplo, algo que nosotros hemos determinado allá, nosotros no le alquilamos ningún bien a ningún funcionario público. Es una decisión que la tomamos nosotros internamente. ¿Por qué? Porque es antiético. Quizás el ciudadano Juan Pérez no tenga la misma accesibilidad que pudiese tener un funcionario público y nosotros la primera decisión que tomamos, ningún empleado ni ningún funcionario público de esta dirección le alquila un bien. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos ver su opinión sobre el tema. Olvídese que es Jean Alain el que está metido. Una de las partes de las acusaciones fue la disposición de un bien incautado que se dio para conservación a un privado y después, ¿verdad?, se le pagó muchísimo por la reparación. ¿Cómo usted defiende que eso se saque de la Procuraduría mirando ese tema ahí? En ese tema en particular yo no puedo emitir una opinión porque ese bien está bajo la custodia de nosotros. Está bajo la... no, doctor, pero ahora es que la puerca retuerce el rabo. ¿De qué bien? Estaba
bajo la custodia de ustedes. ¿De Una qué bien es que vivienda. se trata? ¿De qué bien? Una vivienda. Una vivienda en Gasco. No, en Bellavista. Bueno, en Bellavista. Una sí. vivienda en Bellavista que Sí, fue... que estaba que bajo está la decomisada. custodia de ustedes. Entonces, Pero pero vamos la a vivienda eso fue porque asignada, Sí, le sí. fue asignada La propiedad de la a alguien nebulosa. por disposición Vamos de a la explicar. Procuraduría en la gestión Sí, Explícalo, pasada. explique, Susana. doctor. El director Susana, anterior entonces explica de qué bien se accedió a trata. Estaba bajo la custodia de usted, ¿verdad que sí? De ustedes. No, de la oficina institución. De ustedes, Sí. de la de la institución de oficina ustedes. desde el año Exacto. 2010 estaba. Entonces, ¿con qué? O sea, ¿bajo qué él la da en un contrato? Era un contrato de alquiler, ¿verdad que sí? Eso es lo Sí, que vimos. sí. Y después lo pagó como un contrato de reparación del inmueble. Eso es lo que dice el expediente. Yo no quiero emitir. Sí, pero opiniones. eso usted lo Inclusive vio en el yo- expediente. Inclusive yo fui producto de un amparo que fui sometido por la compañía que aparece ahí, Claro. reclamándome que yo le devolviera ese inmueble cuando la institución nunca firmó con esas Nunca. personas y inclusive ese abogado tuvo el tupé de decir que yo fui con una horda armada a desalojar a nadie, y cualquier ciudadano que pueda ir a ese lugar y verlo se dará cuenta que ahí nunca ha habitado nadie porque no hay posibilidad Bueno, de ser doctor, Pero humano. doctor, hay acaba- una pregunta de procedimiento, Susana, de procedimiento sobre ese mismo tema. La Procuraduría tiene facultad, y estoy hablando institucional, no me refiero a personas. La Procuraduría tiene la facultad de disponer de algún bien que esté bajo la administración de la oficina que usted dirige. No debería. No debería, no, puede hacerlo. No puede. Doctor, dígalo con fuerza, Pregunto no si puede por ley, puede. o sea, si a usted el eso- procurador puede. es que nosotros le dice, no, mira, Vuelvo y este le bien lo vamos a repito, utilizar. No, es que vuelvo y le no repito, puede. si usted tiene bajo su custodia un bien, yo no puedo ir donde Juan a hacer un contrato con Juan para yo tener la disposición o el uso o el usufructo de ese bien. Doctor, se Es acabó donde el hay que tiempo, entender pero la le administración. deseo que usted logre la ley, no usted, que la institución logre una ley. No es posible que el acusador esté administrando los bienes del perseguido. Eso es ilógico, eso es contra natura y se dan estas cositas. Ese acusador Ojalá ahora que es eso se acusado. pueda lograr y poner muy, muy diferente a un órgano que esté dedicado a eso. Por el bien de los dominicanos, pues finalmente eso va al erario, es de todo. Claro que sí. nosotros Hemos conversado entendemos. con el doctor Manuel Oviedo Estrada, director general de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, que hoy muchos dominicanos han conocido que existe y para qué puede funcionar. El gobierno